Amigos y amigas, que tengan excelente día, tremendo encontronazo en el Senado. Vamos a ver cómo ponen en su lugar a la loca histérica de Lili Telles, la senadora Trasviña, senadora de Morena, que se hartó de esta paneaguada y le dio tremendo cerón de hocico. Pero antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a su canal, que compartan la información en todas sus redes sociales y que nos regalen un poderoso like para que le lleguemos a más personas. Pues vamos a ver qué es lo que está hablando la desquiciada loca de Lili Telles, que le pidió al gobierno de Estados Unidos para que le pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos para que sacara del poder a la doctora Claudia Sheinbaum, una presidenta, la primer presidenta más votada de la historia de nuestro país, que la respaldan más de 36 millones de mexicanos. Esta loca está pidiendo al gobierno de Estados Unidos que invadan nuestro país para que saquen del poder a la presidenta más votada de la historia. Vamos a ver cómo la senadora Trasviña le cerró el hocico en segundos a esta paniaguada. Vamos con la información. Lili Telles García. Gracias. Los ingresos dependen de qué tanto crezca la economía. Y la economía de México no va bien. La economía de México va muy mal. López Obrador y Claudia Sheinbaum, su secretaria, han endeudado a México a lo bruto. Dijo Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que México y Canadá no son iguales. Y es que hay que reconocer que tiene razón. México y Canadá no son iguales. La debilidad, la inseguridad y los complejos de la presidente Claudia, la secretaria, han hecho de México una burla del mundo libre y desarrollado. Por culpa de Morena, México pasó de ser una promesa como la potencia emergente, una promesa de modernidad y de libertad en la América Latina, y con Morena pasó a ser un país más del montón, de los atrasados. No hay ningún país democrático en el mundo que vea con confianza ni amistad a un país como México, capturado por un régimen que no cree en la libertad como el de Morena, por un régimen que destruyó el sistema republicano como el de Morena. Por eso ya hasta los canadienses se burlan de México. Y duele. A los mexicanos de bien nos indigna que un país desarrollado y realmente democrático vea a México para abajo. Pero ¿cómo no van a ver a México para abajo? Si con el régimen de Morena, que es una narcoizquierda militarista, México se ha convertido en un país más violento y más corrupto. En efecto, le contesto al señor Trudeau, en efecto, en Canadá no hay territorios tomados por grupos armados como sucede en México. Allá los gobernadores y alcaldes del régimen no pactan con los criminales a cambio de votos. En Canadá no hay masacres todos los días, no hay narcobloqueos, no hay colgados, no hay incendios, no hay torturados por decenas como en México. En Canadá no hay fosas clandestinas que se han llenado más con Morena. Allá no hay madres buscadoras. Allá no están desmantelando el sistema de justicia, de transparencia, el sistema democrático, la división cívico-militar, los contrapesos. Eso no está pasando en Canadá, está pasando en México. Ven a México como un estado fallido
porque México es un Estado fallido. El gobierno de Morena es el que falta el respeto a los mexicanos. El gobierno de Morena ha dejado ver al mundo que en México hay una anarquía, una mafiocracia, un estado de autoritarismo, de atraso, de ignorancia, sobre todo, un estado coludido con el crimen, con los criminales. La dignidad de nuestro país, le digo desde aquí a la presidenta Claudia, a la secretaria, la dignidad de nuestro país no se defiende solo con palabras y con patrioterismos cursis. La dignidad se recupera con orden y con trabajo. La respuesta al primer ministro de Canadá, presidente Claudia, la secretaria, no está en el himno nacional. No se esconda tras las estrofas de nuestro glorioso himno nacional. Tiene usted que ejecutar acciones concretas para recuperar el orden y poder vivir. Bueno, amigos, esto es lo que está hablando esta paniaguada, tramposa, chayotera, chapulina, porque traicionó al expresidente López Obrador y se pasó del lado de los paniaguados, un gobierno que se robó, amigos, la presidencia del 2006, esta bola de carroñeros de los panistas con el comandante Borolas, y trabajó para los grupos organizados. Por eso su exsecretario de seguridad del Borolas está detenido en Estados Unidos por tener vínculos con los grupos organizados por trabajar con ellos. Le declaró la guerra a los grupos organizados y trabajó con ellos. Les armó todos sus soldados, todos sus delincuentes a estos grupos. Con lo de Rápido y Furioso le entregó armamento pesado proveniente de Estados Unidos, el Borolas, a estos grupos, y con esas armas son las que hoy matan a muchos mexicanos. Es un descaro porque esta ridícula, esta panista, se pone de rodillas con los gobiernos extranjeros y les pide que invadan nuestro país para sacar a la presidenta más votada de la historia, a la doctora Claudia Sheinbaum, para que los paniaguados puedan seguir trabajando con los grupos organizados, puedan seguir saqueando al pueblo de México, puedan llenarse sus bolsillos del dinero de todos los mexicanos. Vamos a ver ahora cómo la senadora Lucy Trasviña, senadora de Morena, se hartó de la loca histérica de Lili Telles y le dio tremendo palazo en el hocico que la deja toda taruga. Vamos con la información. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros senadores. El pueblo de México no olvida. Hace 18 años, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa nombró a Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, convirtiéndolo en el zar antidrogas y orquestando una guerra que resultó en más de 153,000 homicidios dolosos y más de 250,000 personas desaparecidas, con la falsa promesa de eliminar a los cárteles de la droga. Hoy estamos de nueva cuenta dándonos cuenta de una realidad. La misma mano que declaraba la guerra estaba coludida con los criminales. Y no me dejen mentir, ustedes saben que así es. Genaro García Luna, el arquitecto de esta guerra, fue condenado a 460 meses de prisión
por delito de narcotráfico y del crimen organizado. Felipe Calderón declaró la guerra, una guerra que bañó el país en sangre, pero esa guerra no era contra el narco, era una guerra contra el pueblo. Mientras las calles se llenaban de muertos y de sangre, inocentes, todos inocentes, su gobierno estaba coludido con los criminales, permitiendo que los grupos criminales siguieran operando con impunidad. Hoy los mismos cómplices le pelean, ustedes, envueltos en completo cinismo, desvergüenza, arremeten en contra de la prisión preventiva oficiosa, alegando que es violatoria de los derechos humanos e inconvencional. Sin embargo, olvidan que estamos obligados a garantizar en primer lugar los derechos humanos de las víctimas. ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas inocentes? ¿Qué cinismo tienen y qué falta de memoria? Hoy quienes se presentan como los mayores defensores de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son los mismos que hace menos de 7 años arremetieron contra la población, permitiendo que el crimen organizado creciera bajo el amparo de la corrupción y de la impunidad. Es cuestión de aceptación y es cuestión de madurez. Tienen que pensar ustedes que luchamos por garantizar la paz y la tranquilidad para las presentes y futuras generaciones de nuestro país. El pueblo nos observa con esperanza, pero también con exigencia. Nos pide que hagamos justicia, que no cedamos ni un centímetro ante aquellos que han convertido la impunidad en una costumbre, que actuemos con dignidad que exige nuestra responsabilidad histórica. La prisión preventiva es una medida para proteger al pueblo. Esta reforma es una barrera contra la impunidad. Aunque se ría, senador, usted nomás recuerde la masacre de la represión del 2007 en Jalisco para que le dé más risa, señor. ¿Busca usted evitar que las familias mexicanas sigan perdiendo a sus hijas e hijos en manos de extorsionadores o del crimen organizado? ¿Dónde están los jóvenes de Jalisco que fueron reprimidos en el 2007? Levante la voz. Hoy le digo que sigue riéndose, es cínico y sinvergüenza. Es una herramienta para cerrar la puerta a la impunidad, esa impunidad de que goza y ahí está sentado, señor. Para decir basta y evitar que quienes cometen delitos graves como la extorsión, el contrabando o la producción y distribución ilegal de drogas sintéticas como el fentanilo continúen dañando a nuestras comunidades mientras se enfrentan a la justicia. Los datos son alarmantes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre de 2024, las víctimas de extorsión aumentaron un 11% respecto del mismo periodo del año anterior. La extorsión, considerada un delito de alta rentabilidad para las organizaciones criminales, afecta a más de 5,375 personas por cada 100,000 habitantes, según el INVIPE 2022. Esto destruye negocios, familias y comunidades enteras. Por otro lado, según la Secretaría de la Defensa Nacional, el consumo de drogas sintéticas se ha disparado debido a su alta rentabilidad para la delincuencia organizada. Son adictivas, fáciles de producir y transportar. El Informe Mundial sobre Drogas 2024 ubica a México como uno de los principales productores de metanfetaminas y opioides sintéticos, incluido el fentanilo, un opioide hasta 100 veces más potente que la morfina y que ha devastado a comunidades enteras. La presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra primer mujer presidenta, mucha honra, de México, en una carta dirigida al presidente Donald Trump, dejó claro que el fentanilo no solo amenaza a México, sino que amenaza al mundo entero. Con firmeza hizo un llamado para que ambas naciones enfrentemos conjuntamente esta crisis. Nosotros desde aquí debemos de demostrar el mismo compromiso para impedir
que los criminales sigan operando con impunidad. No se equivoquen, esta reforma no busca castigar a las personas más vulnerables, busca protegerlas y defenderlas. Es una medida excepcional, sí, pero indispensable para afrontar la magnitud del problema que estamos enfrentando, no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Permitir que un extorsionador o productor de drogas sintéticas permanezca libre mientras enfrenta un juicio es condenar a nuevas víctimas, prolongar el sufrimiento y alimentar la desconfianza en el sistema de justicia. No olvidemos que cada caso de extorsión, cada laboratorio clandestino de fentanilo, cada comprobante fiscal falso es un ataque directo al bienestar de las mexicanas y de los mexicanos de a pie, de quienes trabajan todos los días para construir un México mejor para sus hijas y para sus hijos. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma no busca encarcelar a inocentes, esto debe de quedar muy claro. Busca devolverle al pueblo la esperanza. Busca resarcir los daños morales, patrimoniales que se causan constantemente a las víctimas. Eso es lo que se busca. Y si tienen memoria, el anterior sistema penal que operaba aquí en México, que operó durante más de medio siglo, no se le llamaba la prisión preventiva oficiosa. Pero si nos vamos a comparar una con la actualmente sistema penal que estamos acusatorio, que hoy es vigente, nos damos cuenta que el juez penal tenía un término constitucional de 24 horas para poner a la persona indiciada, ya sea con un auto de libertad, con un auto de sujeción a proceso o con un auto de formal prisión, que no es nada distinto a la prisión preventiva oficiosa. Hoy, compañeras, compañeros, hagamos memoria. Recuerden ustedes que la figura de la prisión preventiva oficiosa inicia en el 2008 con la reforma constitucional, que el PRI y el PAN votaron a favor de esta prisión preventiva oficiosa. Y aquí vienen a cuestionar algo que ustedes aprobaron y ahora se escandalizan con esta reforma a la Constitución. Siempre mienten, siguen mintiendo y no dejan de mentir. Seamos congruentes, digamos la verdad. ¿Por qué vienen a esta tribuna y niegan algo que ustedes mismos hicieron y que ustedes mismos aprobaron? Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Nos vemos en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Adiós.